Bueno, cuando se habla de que el género es construido socialmente, nos referimos a que es un conjunto de ideas acerca de cómo actuar, cómo expresarnos, hasta cómo vestirnos y lo que se espera de una persona dependiendo de si nace con un pene o con una vagina. Todas estas ideas alrededor de ser mujer u hombre son creadas y definidas por las personas que viven en una sociedad. Así pues, las características de ser mujer, por ejemplo, para ser mujer, entonces hay que ser maternal, hay que ser buena cuidadora, otras características como la delicadeza, la emocionalidad, y por el contrario, a los hombres las características que se les han atribuido han sido la racionalidad, la poca expresión de las emociones, la fuerza. Sin embargo, todas estas cosas y todas estas ideas, aunque parecieran que son naturales, no lo son, no corresponden a una biología o a la naturaleza, sino que corresponden a algo que se ha establecido socialmente previamente, los deberes ser que la sociedad ha impuesto o ha determinado con anticipación o durante mucho tiempo antes. Una idea que nos ayuda un poco a entender esto de que el género es construido socialmente es que las definiciones sobre la feminidad y la masculinidad van variando de sociedad en sociedad. Por ejemplo, antes de la colonización, en las tribus indígenas, las mujeres siempre fueron consideradas esenciales en su sociedad, muy activas dentro de sus comunidades, eran muy importantes para la toma de decisiones dentro de las tribus, mediadoras de conflictos y, entre otras cosas, tenían un papel muy activo en la recolección de alimentos, en la cosecha y tenían un nivel de autonomía. Por el contrario, en algunas sociedades de Medio Oriente, hoy en día, a las mujeres no se les permite conducir, tampoco se les permite estar en espacios públicos como gimnasios y tampoco se les permite practicar ciertos deportes. Otra idea que también puede ayudar un poco a entender el asunto de la construcción social y el género es que esto va cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, en 1800 estaba prohibido por ley que una mujer usara pantalón. En 1860 se afirmaba que si una mujer se convertía en trabajadora, dejaba inmediatamente de ser mujer. En 1900, las mujeres únicamente podían practicar el golf y el tenis en Francia, y antes de poder llegar allí, se decía que la presencia de una mujer en un estadio era indecorosa, era incorrecta, era antiestética y poco interesante. Ya en 1920, por ejemplo, las mujeres solteras no podían acceder a un crédito bancario, no podían tener una cuenta bancaria. Si estaban casadas, podían hacerlo siempre y cuando tuvieran la autorización de su marido. En 1950 existía una publicidad que era como la guía para ser una buena esposa, y entre las cosas que decía esta publicidad era que para ser una buena esposa había siempre que escuchar al marido y había siempre que dejarlo hablar primero a él antes, ya que sus temas siempre iban a ser mucho más importantes que los de la esposa. Para los años 70, las mujeres ya lograron tener un poco más de autonomía con su cuerpo. Cuando apareció la pastilla anticonceptiva, las mujeres ya podían decidir cuándo tener sus hijos, espaciar sus embarazos si así lo deseaban. Entonces, todas estas cosas que he mencionado, que han sucedido con las mujeres, y todos estos roles que han sucedido a lo largo de la historia con las mujeres, nos puede sonar hoy en día absurdo y ridículo, pero es una manera en que se puede ver cómo el género y cómo lo que se espera de la feminidad o la masculinidad va cambiando con el tiempo. Todas estas ideas y los deberes ser creados en esta sociedad sobre cómo ser mujer o femenina, cómo ser hombre o masculino, tienen un fondo, y es que soportan muchas de las desigualdades que hay hoy en día y que han habido en el pasado, que se han construido con base a estos conceptos y a estas ideas. Precisamente los derechos, la dignidad,
y hasta la vida de las mujeres ha estado en riesgo, han sido vulneradas, han sido violentadas con base a estos estereotipos, con base a estas ideas. Esto también ocurre para las personas que no encajan en esos mandatos sociales sobre el género, en esos deberes ser, como las personas transgénero o las personas cuya expresión de género no coincide con lo que se espera y no coincide con esas normas socialmente establecidas. Bien, esta sigla nombra a las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Las lesbianas son mujeres que se sienten atraídas sexual, afectivamente y románticamente hacia otras mujeres. Los gays son hombres que se sienten atraídos física, romántica y sexualmente hacia otros hombres. Las personas bisexuales son aquellas que se sienten atraídas física, romántica y sexualmente hacia hombres o mujeres, hombres y mujeres. Y bueno, estas tres que he nombrado hacen referencia a la orientación sexual específicamente. Ahora, la letra T, que nombra a las personas transgénero, hace referencia a aquellas personas que transitan en todas las posibilidades de género que hay. Entonces, aquellas personas que se identifican con lo masculino o con ser hombre habiendo nacido con una vagina, o las personas que se identifican con lo femenino o con ser mujer habiendo nacido con un pene. Hay otras personas que están dentro de esta categoría que se identifican en un intermedio entre lo masculino y lo femenino, y también existen otras quienes no se identifican con ninguna de estas dos categorías de femenino y masculino. Esta letra T hace referencia a la identidad de género y el género específicamente. ¿Bien? La letra I se refiere a las personas intersexuales, es decir, las personas que nacieron con cromosomas, con una carga hormonal y con genitales mixtos. Estas personas no necesariamente encajan con una clasificación médica y anatómica que coincide con un pene o una vagina, y hoy en día ya empieza lentamente a considerarse como una tercera categoría anatómica y física. Sin embargo, durante muchos años y durante mucho tiempo, lo que se ha hecho es que se considera a las personas intersexuales como personas que deben ser encajadas en alguno de las clasificaciones médicas que coincidan con un pene o una vagina. Entonces se les ha forzado, se les ha obligado, digamos, a cambiar sus cuerpos desde su nacimiento para que coincidan en esas clasificaciones de lo que es considerado médicamente como correcto o normal. Esta categoría, esta letra I, hace referencia a la categoría de sexo. Tres cosas distintas: orientación sexual, identidad de género y sexo. Con el tiempo se han venido añadiendo más letras a la sigla. Una de ellas, por ejemplo, la letra A, que identifica a las personas asexuales, son las personas que no se sienten atraídas sexualmente hacia otras personas, pero sí romántica y afectivamente. La letra Q, que designa a las personas queer, son personas cuya identidad de género u orientación sexual es más bien fluida. Y la letra C, por ejemplo, también, que es aquella que se refiere a está en cuestionamiento, aquellas personas que aún están explorando su identidad de género o su orientación sexual y está por ser definida aún. ¿Cuál es la importancia de todas estas letras y de que se vayan añadiendo letras o de que haya una sigla que cada vez se agranda más? Por una parte es visibilizar que la diversidad es muy grande y que la diversidad es amplia, y por otra parte esto nos ayuda a denunciar también la diversidad de violencias que sufren las personas con diversidades particulares. Entonces, por ejemplo, un hombre gay no sufre las mismas violencias que una mujer transgénero. Una mujer lesbiana no sufre las mismas violencias que una mujer bisexual. Y una persona intersexual no sufre las mismas violencias que sufre una persona asexual o que un hombre transgénero. Bueno, las discriminaciones que han sufrido históricamente las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas responden a las estructuras sociales, a las bases que tienen las sociedades, que se reflejan y que se traducen en las normas. Como les mencionaba anteriormente, esos deberes ser son esas normas, es decir,
la manera en que las personas se expresan, cómo se comportan las personas y hasta hacia quién se siente atraída una persona es parte de esos deberes ser y esas normas. En ese sentido, la norma socialmente aceptada es la heterosexualidad. Entonces, quien se aleje de la heterosexualidad va a recibir todo el rechazo social, la violencia, la discriminación y la exclusión por no encajar en esa norma que busca imponerse de maneras directas y sutiles también a través de las instituciones como la familia, la religión, la escuela, la educación, la publicidad, los programas de televisión y los medios, y por último también la Constitución, que son las leyes que rigen las sociedades. La discriminación que han sufrido las mujeres y las personas con orientaciones e identidades de género diversas responden a unas estructuras sociales que tienen como base ciertas normas o deberes ser. Como mencionaba anteriormente, el deber ser, cómo las personas deben comportarse, cómo deben expresarse y hasta hacia quién deben sentirse atraídas. En este sentido, la norma socialmente aceptada es la heterosexualidad. Quien se aleje de la heterosexualidad va a recibir rechazo social, violencia, discriminación y exclusión por no encajar en esta norma, que además trata de imponerse directa y sutilmente a través de las instituciones como la familia, la religión, la educación, la escuela, los medios de comunicación, la publicidad y hasta la Constitución, que es donde están las leyes que rigen la sociedad. Por otro lado, la base de la discriminación hacia las mujeres ha sido una estructura social en donde se posiciona a la mujer en un punto de inferioridad con respecto y de subordinación con respecto a los hombres. Así pues, las sociedades con este tipo de estructuras han permitido o han reforzado que haya dominación, que los hombres tengan derechos sobre las mujeres y que se perpetúen o que se refuercen este tipo de dinámicas de dominación, como mencioné anteriormente. Esta estructura igualmente se ha consolidado a través de muchos siglos, a través de la religión, a través de las leyes, a través incluso de la manera en cómo nosotros vivimos y actuamos en el día a día en nuestra sociedad. Los roles de género, como lo mencionaba anteriormente, de los que hablaba, limitan las libertades de las mujeres, por una parte, y justifican acciones violentas contra ellas, porque se ha normalizado y se ha naturalizado estas dinámicas de dominación.